nosotros somos contadores. Y ahí necesitamos contabilizar, pues señor, porque esto ya está bien la teoría, pero si no lo contabilizo no funciona. Por lo tanto, tenemos dos formas de contabilizar. Y eso nos va a ayudar también a identificar más conceptos en la NIC 12. Presentamos el primer asiento. Yo no les sugiero contabilizar todo en un solo asiento. No, no, no. Es mejor separar siempre. Esto es la parte corriente y esta es la parte diferida. Observemos. Entonces voy a bajar nuevamente, un ratito por favor, este casito de acá, el mini caso que estamos desarrollando aquí. Estos datos para proceder a ver la contabilización. Acá está. Y le vamos a poner aquí contabilización. Ya está, perfecto. Vamos a entrar a contabilización. Ya, entonces para recordar un poquito este tema. Bien, de acuerdo a mi liquidación, ¿qué habíamos dicho que esto es? Impuesto a la renta corriente. Ya, entonces, ¿cómo se contabiliza? 881 a la 4017.1. Perfecto. ¿Qué cosa es esto? Impuesto a la renta corriente. ¿Qué cosa es esto? Impuesto a la renta tercera categoría. Perfecto. Ahí lo tienes. Y colega que no aplicó NICS, que siempre ha estado de acuerdo a la norma tributaria, todo, siempre ha hecho, ha determinado su pasivo, ha determinado su pasivo, ha determinado su pasivo de acuerdo a reglas tributarias, lo ha determinado. Ahí va, ahí ha sido el esquema que se ha tenido que tener en consideración ahí. ¿Ya? Perfecto. Ahora, punto número 2. Me dice, tengo que contabilizar el diferido. ¿Ya? Porque el diferido proviene de una diferencia temporal. Ya, diferencia temporal. ¿Cuánto es la diferencia temporal aquí? La tengo acá arribita. ¿Cuánto es? 700. Perfecto. Muy bien. Entonces acá vienen algunos problemas técnicos. Impuesto a la renta diferido. Ya dije qué cosa es. Activo. ¿Por qué es activo? Porque proviene de una adición. Si fuera lo contrario, es pasivo. Estamos generando. Por primera vez estamos trabajando ese tema. Bien, entonces yo voy a tomar estos 700 soles, ¿ok? Y lo voy a multiplicar por una tasa del impuesto a la renta. Acá viene el pequeño detalle. ¿Cuánto es la tasa del año 2016? 28%. Pero esto, ¿cuándo va a ser aceptable tributariamente? ¿En el 2016? No, va a ser aceptable en el 2017. O en el 2018. O en el 2019. Pregunta, ¿qué tasa es entonces la del 2017, la del 2018, la del 2019? 29.5%, ¿no? Qué bonito para todos los que están en el régimen general, qué triste para los que van a ir al MIPE tributario, ¿no? Porque si yo fuera MIPE tributario, ahora tengo que tener una bola de cristal, ¿no es cierto? ¿Sí? Si fuera un MIPE tributario, recuerden que tiene tasa del 10% y tasa de 29.5%. Bueno, vamos a tomarlo mañana, ¿no? No se preocupen. Solo estoy preocupándolos un poquito. Ya, entonces ya tengo acá el impuesto a la renta diferido. Y ya sé que es activo. Entonces, ¿cómo lo vamos a contabilizar? 3712 contra la 882. A ver, ¿qué es esto? Impuesto, renta, acá lo vamos a poner en minúsculas. Impuesto, renta, diferido, resultados, ¿ya? Contra impuesto, renta, diferido. Perfecto. ¿Por cuánto es esto? Por 206.50. Ok, listo. Entonces ahí lo tenemos contabilizado. Perfecto. Entonces usted, colega, si en su declaración anual del impuesto a la renta me ha puesto que tiene diferencias temporales, yo espero que en su libro diario esté contabilizado los diferidos. No, disculpa, no contabilizo los diferidos. ¿Sunat me pueden poner una multa me puede decir, ¿tienes multa por no hacer los diferidos? No, porque Sunat, ¿qué es lo que le interesa? La deuda. Y va a fiscalizar el pasivo, va a fiscalizar esta cosa de acá. Esto sí tiene otra incidencia. Disculpa, yo nunca he hecho el diferido. ¿Hay algún problema? Sí. ¿Cuál es el problema? Las utilidades. Hay distorsión en las utilidades que nosotros estamos generando. Y ese es un problema que vamos a demostrar también. Perfecto. Ya he contabilizado. Pero todavía me falta un poco más. ¿Sí?
Nosotros conocemos la deuda por impuesto a la renta. Conocemos la deuda por impuesto. ¿Cuál es la deuda de impuesto a la renta? Ahí está, en rojito. Pregunto, ¿cuánto es el gasto por impuesto a la renta? Gasto. ¿Hay gasto ahí? No, no hay. No veo las 6. La actualización del malware, ya. Veo un activo por acá. Ya. También tengo que saber qué significa. Voy a recordar a un profesor, un colega, es colega de la UNSA. Las personas que están en la UNSA, hay varios colegas, ya todos somos colegas de la UNSA, recordarán una tarea muy memorable que decía, y que la voy a hacer ahora porque es importante. Me acuerdo de esto porque decía, a ver, ¿qué principios contables en cada cuenta? Y ahí tienen 2 asientos y no van a ubicar los principios contables, pero vamos, tenemos que aplicar el tema en las NIP. La pregunta que les planteaba solamente con este escenario que dice, ¿cuánto es el gasto? Empecemos por ahí. Cuando ustedes tienen los saldos intermediarios de gestión, ¿cuál es la función del elemento 8? La función del elemento 8, ¿cuál es? Es cerrar los ingresos o cerrar los gastos. ¿Tiene alguna otra función el elemento 8? La 80, la 81, la 82, la 83, la 84, la 85. ¿Tiene alguna otra función? No, cerrar ingresos y gastos. Si yo quiero cerrar una 7, ¿con qué cuenta lo cerraré? Depende, pues puede ser la 82, la 83, la 84, depende. Pero para cerrar la 7, la 7 la cargarás o la abonarás para cerrar la 7. Bueno, si es la 7, lo tengo que cargar. Y vas a abonar a otra cuenta, ¿cierto? ¿Sí? ¿O es al revés? A ver, si quieres anular la 7, ¿qué haces? La 7 tiene saldo acreedor. Por lo tanto, la 7 tengo que cargar. ¿Contra qué cuenta? Contra una 8. Y a la inversa cuando tienes los gastos. Entonces, la 8 tiene una función ambivalente, si se puede decir así. Dependiendo del lado del que está, puede ser un gasto o puede ser un ingreso. Y eso luego lo vamos a aterrizar en los conceptos del párrafo 5 del anexo 2. ¿De qué manera? Observen acá. El objetivo es, a continuación, ya hemos visto contabilización, ya sabemos cuánto es la deuda, tenemos que analizar cada cuenta y el por qué. Y empezamos con este tema. Determinando el gasto, le voy a poner entre comillas, ya porque a muchos ese término no nos gusta, luego lo explicamos por qué, del impuesto a la renta. Ya, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Lo que voy a hacer aquí es un ejercicio simple de contabilidad, que nosotros siempre lo hemos hecho desde el primer año, que es una simple mayorización. ¿Ok? Ahí tienes tu mayorización y empiezas con la 88. Ya. Impuesto, renta. Perfecto. Ya, entonces mayorizamos. Ajá. De acá viene esto de acá. Perfecto. Y de acá me está viniendo esto de acá. Excelente. Pregunta, ¿qué saldo es? ¿Saldo deudor o saldo acreedor? Saldo deudor, ¿no? O es acreedor. ¿Está el debe más o el haber más? El debe, ¿no? Por lo tanto es saldo acreedor. No, es saldo deudor, ¿no? Entonces hay saldo deudor. Están dudando. Ya, saldo deudor. Entonces mi saldo deudor, ¿cuánto sería? Esto. Encuentra el menos acá. Ya está, ya lo encontré. Menos eso. ¿Ok? Ahí está mi saldo deudor. Entonces, si en una cuenta del elemento 8 yo tengo un saldo deudor, ¿será ingreso o gasto? Cuando yo tengo los gastos, siempre tienen saldo deudor. Y cuando yo tengo los ingresos, saldo acreedor. Por lo tanto, esto de acá, esos 2.789.50, ¿qué cosas son? Gasto por impuesto a la renta. Gasto por impuesto a la renta. Ya, perfecto. Ahí está. Entonces ahí vamos a darles una regla clave. Entonces vamos tomando nota. ¿Qué nos dice? Si el saldo, aunque es obvio, ¿no? Pero ya lo hemos visto, pero para recordarlo. Si el saldo es deudor, si el saldo es acreedor. ¿Ustedes sabían que pueden obtener ingreso por impuesto a la renta?
A lo mejor no se dieron cuenta y tienen situaciones de ingreso con impuesto a la renta, ¿no? Pero lo estoy poniendo entre comillas para que no se preocupen, sí, porque hay una preocupación ahorita que probablemente deriva. Si el saldo es deudor, entonces decimos que es gasto por impuesto a la renta. Ya está. Y si es acreedor, es ingreso por impuesto a la renta. Ya está, listo. Perfecto. Ya está, ya lo tenemos entonces. Lamentablemente tenemos que tener cuidado con esta situación, tenemos que tener mucho cuidado con esta situación, porque resulta de que al ser un gasto, me dicen, disculpa, sin más, no me equivoco, el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta me dice que dentro de las prohibiciones de los gastos está prohibido el gasto por impuesto a la renta. Usted dice, gasto por impuesto a la renta. Estoy descuadrando. No, es que lo que pasa aquí, la cuenta 88, si bien es cierto, es un concepto de gasto, es un concepto de gasto que vamos a ver en un momento más porque está en la NIC 2. Es porque está en la NIC 2. Pero desde el punto de vista de plan contable general empresarial, lo que estamos nosotros ahí es detrayendo las utilidades, se llama así técnicamente. No es detracción, es detrayendo. Eh, a ver, mira tu estado de ganancias y pérdidas. Ingresos, menos costo de ventas. Resultado bruto, menos la 94, menos la 95, menos otros ingresos y gastos, ¿no? Llegas a utilidades del impuesto a la renta. Utilidades del impuesto. Luego restas. Restas. Eso es un gasto entre comillas, porque resta. Pero puede ser también un ingreso. Pero técnicamente, financieramente, lo que estás haciendo ya es detrayendo la utilidad. Pregunta, ¿la reserva legal es un gasto? ¿La reserva legal es un gasto? No es un... Entonces, ¿qué es? Me dice el colega. Un contador le dice, disculpe, financieramente, ¿qué es? A ver, el ejemplo típico de contabilidad para no contadores. Clasifique usted ingreso, gasto, partida de balance, ¿no? De reserva legal. Técnicamente es estoy detrayendo, estoy separando, ¿qué cosa? Las utilidades, ¿no? Estoy detrayendo el tema de utilidades. Entonces, esa es la función que cumple eso. Bien, perfecto, ya tengo el gasto del impuesto a la renta. Colega, ¿usted no hace esto? No, yo no hago esto. ¿Y tenía diferencias temporales? Sí, tenía diferencias temporales. Lo que usted está ocasionando es que su empresa, la cuenta 59, no sea exacta. Ah, ¿y cuál sería la incidencia? En la distribución de utilidades que están acordando los socios o accionistas, no es la correcta. Uy, uy, uy. Y eso sí tiene responsabilidad, ¿no? Porque a futuro pueden haber líos, problemas judiciales y una serie de cosas más asociadas con ese tema, ¿ya? Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Pero todavía no hemos llegado a la NIC 12. Observen ustedes que estamos viendo el gasto por impuesto a la renta, ¿no? Entonces, y miren cómo hemos avanzado con un mini caso, ¿no? Ubicando conceptos. Bien, de acuerdo a lo que me ibas hablando, porque llegaste al diferido, ya hemos hablado un diferido, llegamos a un concepto que dice diferencias temporarias, ¿no? Entonces, la pregunta es, ahora sí, vamos a entender ese caso, vamos subiendo un poquito, un peldaño más en este tema, y tú con el material, en la segunda página, te vas a encontrar con diferencias temporarias. Entonces quiero que ubiques ahí diferencias temporarias, por favor. Bien, entramos a diferencias temporarias. ¿Qué significa diferencias temporarias? ¿Por qué no están en la declaración anual del impuesto a la renta? ¿Por qué la NIC 12 me habla de este tema? ¿Y cómo relacionarlo al mini caso que estamos haciendo hoy? ¿No? Ubicando conceptos todavía. Entonces pasamos a ver este tema. Ustedes a la mano tienen ahí la NIC 12 y empezamos a trabajar. Diferencias temporarias.
Hay algo que me he olvidado, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda que me he olvidado de hacer? ¿Qué me he olvidado? No, no se ha olvidado nada. Se me olvidó de algo. Ahorita voy a entrar a diferencia temporaria. Que en lo que bajé ya se me... Como dice un directo amigo y colega también de la UNSA, me dice, pensamiento unilateral, me dice. Ya. Lo que pasa en el asiento, ya hemos explicado la 8. ¿Sí? La 8 es gasto. La 40 no necesito explicarlo, es una deuda. ¿Sí? Saldo a favor, saldo en contra. Lo que me falta explicar qué cosa es la 37.2. ¿Por qué es un activo? A ver. Este año estás reparando 700 soles por vacaciones. Por lo tanto, estás pagando más impuesto a la renta. Porque realmente lo que tú debías pagar, ¿cuánto sería? Sobre 10.000, ¿no es cierto? Estás reparando. Pero ¿qué va a pasar en el año 2017? ¿Qué va a pasar en el año 2017? Ya se vuelve aceptable el gasto. Por lo tanto, tu impuesto a la renta, ¿qué va a pasar? Que vamos a ver luego en la continuación de esta secuencia, va a bajar en el 2017. Como va a bajar el impuesto a la renta, ¿eso es un beneficio, sí o no, para ti? Por supuesto, pago menos impuesto a la renta. Definición de activo, a la antigua, no bajo NIF. ¿Qué decía? Definición de activo, bienes y derechos que tiene la empresa. Es un derecho, ¿no? Es algo que lo beneficia. Definición de marco conceptual. Cuando yo identifico un activo, me dicen, bueno, un activo es algo que me va a generar beneficios económicos futuros. ¿Y el beneficio económico futuro cómo se manifiesta aquí? Porque el 2017 voy a pagar menos tributo. Por eso cuando yo tengo un impuesto a la renta diferido activo, tengan seguro que en los siguientes años van a pagar menos tributo. ¿Así? Quiero que me lo demuestre. Sí, lo vamos a hacer. Todavía estoy en el 2016. ¿Ya? Ahorita cuando hagamos el 2017 se van a dar cuenta de ese efecto. Bien, pero seguimos. Tengo que ubicar ahora el concepto de diferencias temporarias. Cómo se trabaja, cómo se analiza, cómo funciona esta situación. Diferencias temporarias. ¿No? Ustedes tienen el material, por favor. No necesito proyectarlo. Lo leemos juntos. Dice, diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Oye, de lo que leo, la diferencia temporaria sale por el activo o el pasivo. No me dice nada de ingresos, no me dice nada de gastos. Las diferencias temporarias pueden ser de dos tipos. ¿Ya? Diferencias temporarias imponibles y diferencias temporarias deducibles. Ah, ya, mira, pueden ser de dos tipos, nos dice. Bien. Ahora pues, aplícalo. Empecemos. La diferencia temporaria es un concepto que se trabaja sobre el balance general. ¿Ya? O como dice la NIC ahora, estado de situación financiera, ¿no? Anual, como dicen los colombianos hablan más de esto y nos hablan del ESFA, ¿no? Ellos usan un término que se llama ESFA, ESFA, Estado de Situación Financiera Anual. Ok, por lo tanto, yo no creo que tú al momento de hacer tu PDT 704 analices el balance. ¿Analizas el balance? No. No, hago mis reparos y punto. Ese es el primer problema con las diferencias temporales. Entonces, la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué la NIC hace esto? ¿No? ¿Por qué? Y lo voy a hacer con una, si se puede decir así, contra pregunta, algo así, ¿no? Contra respuesta, no sé cómo se llama así. ¿Por qué trabaja sobre esto? Entonces yo te pregunto, ¿qué estado financiero muestra importes diferidos? ¿No? ¿Qué estado financiero te trabaja lo diferido?
A ver, hagamos un poco. Estado de flujo de efectivo, entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo. Estado de cambios en patrimonio neto, análisis de las 5. Estado de ganancias y pérdidas, el resultado, pues los ingresos, del periodo. Ojo, el EGP es del periodo. Balance general. Aguanta. Balance general. En balance general tú tienes cuentas por cobrar. Y las cuentas por cobrar son del periodo del siguiente año, ¿no? Tienes existencia, tienes activo fijo. Mira, el estado de situación financiera me trabaja saldos da futuro. Por lo tanto, si yo quiero utilizar el término diferido, ¿dónde debo analizar? Balance general. Entonces, ese es el segundo nivel, ¿no? Como decimos, avanzando, recordando un poco nuestras clases de universidad, las clases de inglés, los ciclos básico, intermedio y avanzado. El hecho de manejar esto es manejar un nivel intermedio. O sea, subimos ya al nivel intermedio. O sea, usted tiene que identificar las diferencias temporarias en el balance. ¿Así? Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, el problemita que me estás planteando? Para ver el tema conceptual. Sería de la siguiente manera. No voy a poner activo, pasivo, patrimonio neto, simplemente voy a tomar en cuenta una cuenta ahí afuera de balance. Le voy a poner vacaciones por pagar. Ya está. Acá le voy a poner base contable. Y aquí le voy a poner base fiscal. Listo. Ok. Acá le voy a poner la base contable. O sea, cuánto es el saldo que yo tengo aquí. Me dicen que tenía contablemente 1000 soles, me parece. ¿Sí? ¿Sí? 1000 soles. El 31 de diciembre habíamos dicho que teníamos 1000 soles. Ok. Y la base fiscal, de esos 1000 soles, ¿cuánto me aceptas un año? 300. Por lo tanto, tengo acá una diferencia temporaria. Vamos a minimizar un poco. Y ahí está. Ahí está. Diferencia temporal. Disculpa, ¿la diferencia temporal y la diferencia temporaria no es lo mismo? Bueno, desde el punto de vista de lo que estamos analizando, sí. Porque estamos trabajando con cuentas de gastos. Pero si me enfoco netamente al pasivo, una diferencia temporaria aparece solamente como consecuencia de análisis de pasivo y activo. En este caso, vacaciones. ¿Ya? Mira, por eso cuando una empresa presenta sus estados financieros bajo NIF y presenta notas a los estados financieros, tiene que mostrarlo analizando el balance. Ese es el pequeño detalle. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si es así, ¿cuál es la metodología? Lo que va a pasar es que, así como acá he puesto una partida, imagínense es el extracto del balance. Entonces yo de frente determino impuesto, renta, diferido. Pero todavía no sé qué es eso. Y después no sé de qué tipo es. Yo sé que arriba ya hemos hablado, pero acá estoy hablando bajo NIC 2. Y acá tengo diferencias temporarias. Y todavía no sé tampoco qué tipo de diferencia es. La NIC 12 en el párrafo 5 me habla de diferencias temporarias imponibles y deducibles. ¿Sí? ¿Qué tipo es? Buena pregunta. Vamos a explorarlo. El término, esos términos que usa la NIC, que lo puedo poner acá, deducible, mayúsculas. Derivan de una cosita. Ya, a ver, señor. Tenemos el problema de las vacaciones. Tengo ahí una diferencia temporaria de 700. La NIC número 12
Me está diciendo que clasifique en una diferencia temporaria imponible o deducible. No quiero leer la norma, quiero que me diga cómo es. Bueno, si no quiere leer la NIC, que tiene que leerla, por eso le he dejado. Pero no, pues explíqueme. Ya, vamos a ver. El truco para encontrar esa diferencia temporaria deducible o imponible radica en aplicar la siguiente pregunta. Observen la pregunta que dice ahí. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué pasará en el futuro? A ver, con las vacaciones, ¿qué pasará en el 2017? ¿Voy a pagar más impuesto a la renta o menos impuesto a la renta? Menos, ¿no? Porque ya van a ser... Ah, ya. Entonces, tengo una diferencia temporaria deducible si pago menos impuesto a la renta. Y es imponible si a futuro, si pago más impuesto a la renta. ¿Ya? Ese es el truco. Ténganlo siempre presente. ¿Ya? Porque a veces cuando uno viene a la NIC, me mareo. Veo 5 diferencias y ahora pregúntate por cada concepto, ¿vas a pagar más o menos tributo a futuro? Uf, esta es gasto. Me va a dar ahora lo reparo, pero luego lo deduzco. Este es un leasing. Ah, ya, ahora pago menos tributo y ahora a futuro voy a pagar más tributo. Ah, ya, entonces es imponible. La clave es, ¿qué pasa? En nuestro caso, entonces, en nuestro ejemplo, ¿qué sucede? Las vacaciones serán aceptables como gasto tributario en el 2017. Por lo tanto, tengo que ponerlo porque plural no. Deducible 2016. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. Entonces no se olviden esas reglas. ¿Ah? Son claves para cuando ustedes trabajen en un futuro diferidos. ¿Ya? Y quieren encontrar diferencias temporarias, deducibles, imponibles, leen la NIC y luego quieren encontrar el concepto, esas reglas son básicas. Perfecto. Entonces, y la NIC 12, si me lo plantea así como estamos viendo en el año, eh, ¿qué me pide? O sea, ya analicé mi balance, ya he encontrado las diferencias temporarias. ¿Qué es lo que me dice la NIC? Lo que me dice la NIC es haz tu PET 704, determina el impuesto a la renta corriente, haz como siempre, no te hagas bolas. Pero si se trata de diferidos, trabájame con el balance. Entonces, ¿qué es lo que nos falta acá? Contabilizar. Entonces, si yo estoy en NIC 12, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que determinar. Ya sé que es una diferencia temporaria deducible. Entonces, me generará impuesto a la renta diferido, activo o pasivo. Buena pregunta, ¿no? Si yo tengo una diferencia temporaria deducible, espero pagar menos, entonces es un beneficio. Y si es un beneficio, entonces, ¿qué significa que es hoy? Hoy es un activo. ¿Ya? Cuidado con ese razonamiento. Tengo una diferencia temporaria deducible. Bien. Espero pagar menos a futuro. Lógico. Eso es un beneficio para mi empresa, ¿cierto? Por lo tanto, hoy es un activo. Impuesto a la renta diferido, activo. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, ¿cómo iría? 700 por 29.5%, ¿no? Y nos da este importe. Entonces la NIC dice, identifícame el impuesto a la renta diferido. 3712 contra la 882. Okay. ¿Por cuánto? Por 206.50. Ahí está. Entonces se llama impuesto renta diferido
resultados. ¿Ya? Y acá, impuesto, renta, diferido. Listo. Perdón, un poquito lo voy a subir. Ahí para que lo trabaje. Bien. De esa manera. La NIC 12 no te pide que contabilices el impuesto a la renta corriente. La NIC 12 te pide que desde el análisis del balance me contabilices el impuesto a la renta diferido activo o pasivo, ¿no? Más adelante vamos a ir un peldañito más, ¿no? Vamos a ir complicándonos la vida. Tengo que llegar a quiebre de tasa todavía. Ya, vamos a llegar a quiebre de tasa, que es un tema clásico. Hoy en día lo hemos vuelto a retomar. Las empresas auditoras también en el año 2014 para 2015, el tema del quiebre de tasa era un dolor de cabeza. ¿Quiebre de tasa? Es que los diferidos se planean siempre a futuro. Y si te cambian las tasas del impuesto a la renta, fuiste. ¿No? Eso se llama quiebre de tasa. Entonces vamos a trabajar. El MIPE tributario también mañana vamos a tocar ese tema también en la tarde. Yo estimo más o menos las 3 que toca el módulo contable. Voy a tocar ese tema muy interesante porque no vamos a poder aplicar NIC 12 porque el MIPE tributario solamente está hasta 1700 UITs. Por lo tanto, ¿qué tienen que aplicar? NIF pymes. Y hay que aplicar sección 39. Eso vamos a ver mañana.